Dice Ignacio Martínez de Pisón que para crecer como escritor, antes necesitó crecer como persona. Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del país. Hoy estamos con este autor zaragozano para visitar su infancia, su juventud, sus orígenes. Él, que siempre ha bebido de la historia para narrarnos las vidas de los demás, hoy bebe de la suya propia para contarnos su biografía. Hablamos de Ropa de casa, en Seix Barral. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en el que, como sabéis, los únicos algoritmos somos nosotros. Hola, Ignacio. ¿Qué tal, Berna? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí en este sitio que me has traído, La Buena Vida, esta librería en el centro de Madrid, que me imagino que con el nombre lo dice todo, ¿no? La buena vida es la definición de la vida que tú quieres. Sí, bueno, la buena vida, ya la expresión ya parece que inspira como alegría y optimismo, ¿no? Y además sabes que es la librería de un buen amigo, Jesús Trueba, que aquí con el nombre de la librería homenajea a su hermano David, que hizo una película que se llama también La Buena Vida. Claro, a eso nos aferramos y buena vida es la que tú cuentas en tu libro. Me ha llamado mucho la atención que, bueno, siempre nos has contado vidas ajenas, siempre has buceado en la historia, etcétera, pero esta vez has decidido contar la tuya. ¿Por qué? La verdad es que nunca me había planteado realmente hacer una autobiografía porque mi vida precisamente no es la más interesante del mundo, no han pasado grandes cosas. Pero hay un momento en la vida en que probablemente a todos nos apetezca poner un poco de orden en nuestro pasado, en nuestra historia, y no solo en la nuestra, sino en la de la gente que nos antecede y que ha formado parte de nuestra vida. Yo creo que cuando murió mi madre en 2018 fue el momento en que empecé a pensar, ¿no? Empecé a pensar en contar cosas del pasado, pues porque se perdía ya, empezaba a perderse un poco esa memoria colectiva, esa memoria familiar, todas esas cosas que se cuentan en las cenas de Nochebuena, ya pues no van a volver a contarse porque te empiezan a faltar las personas que te conectan con el pasado familiar, ¿no? Y a partir de ese momento es cuando empiezo a sentir cierta curiosidad, pues por mi madre, también por mi padre, que murió en 1970, por recuperar los recuerdos que tenía de mi infancia, de mi convivencia con otros familiares, como mis abuelos maternos, y no sé, me parecía, por un lado, que tenía que impedir que todo eso, que para mí era muy valioso, cayera en el olvido, y al mismo tiempo tenía que homenajear y celebrar pues haber tenido la suerte de haber nacido en una familia que me quería y haber vivido en un mundo que me ha tratado muy bien. Vivíamos en un mundo viejo, los carros tirados por mulas, las cajas de arenques puestas al sol, las oscuras carbonerías, los repartidores de hielo que, cubiertos con una gruesa tela de arpillera, parecían sayones. Vivíamos en un mundo viejo, pero el futuro estaba a la vuelta de la esquina. Los electrodomésticos empezaban a llegar a los hogares, los niños cantábamos Yo estoy contento en América, los puntos Elena que daban con el detergente se canjeaban por piezas de una moderna vajilla Duralex. Vamos a resumir un poco para todos los que nos están oyendo. Tu infancia transcurre en Logroño, fundamentalmente, luego muere tu padre, un militar franquista, así mismo lo defines, pasas la juventud en Zaragoza, describes tu pertenencia a una familia, digamos, de clase, te sientes miembro de cierta casta con privilegios, ¿no? Incluso en algún momento dado te avergüenzas de ellos, ¿no? Y me gusta mucho un momento en que cuentas cómo tu madre ve a gente que puede ser más rica, vosotros estáis muy justos de dinero porque ella es viuda, etcétera, pero ella dice, son nuevos ricos, ¿no? ¿Qué supuso esto para ti, esta conciencia de clase y a la vez esta justeza en el dinero, ¿no? Sí, mi madre, que se queda viuda con 36 años, en los 70, con 5 hijos, y el mayor de 10 años, la pequeña de 2. O sea, tú eras el segundo, ¿verdad? Yo era el segundo. Uh-huh. Y para ella fue también una especie de desclasamiento. Al fin y al cabo tenía como la vida muy organizada de cómo íbamos a vivir, cómo iba a vivir ella sin necesidad de tener que preocuparse de nada, y de repente la vida empieza a ser un problema grande para ella, ¿no? Y también un problema desde el punto de vista económico. Ya tiene que empezar a trabajar, ya tiene que empezar a pensar en cosas en las que nunca antes había pensado, y tenía
nos transmitía la sensación de que formábamos parte de una clase superior, pues porque alguno de mis abuelos era marqués, pero es verdad que la vida cotidiana nuestra era una vida bastante pobretona. Bueno, era una vida muy pobretona, muy propia también de los años 60, 70, ¿no? Hermanos que van heredando jerseys de los hermanos mayores, y al final al último le queda una piltrafa de jersey, ¿no? El primero estrena, el segundo reutiliza, el tercero más o menos aprovecha y al cuarto ya le llega un pingajo de jersey. Suena, todo eso me suena. Que era muy de la España de aquella época. Y al mismo tiempo, pues claro, mi madre no quería, digamos, que sus hijos vivieran por debajo de la clase a la que ella creía que consideraba que debíamos pertenecer, ¿no? Pero ella no podía sostener el nivel de vida que supuestamente querría mantener para nosotros, y entonces cuando ya vio que, por ejemplo, esquiar, que era lo que ella quería que hiciéramos nosotros, porque eso significaba clase social, ¿no? Si esquiabas, es que eras de clase alta en aquella época, en los años 70. Entonces vio que los cursillos del colegio eran carísimos y que no podía pagarnos a todos los hijos del cursillo, pero los militares, los hijos de militares, teníamos la posibilidad de ir a unos cursillos de esquí para hijos de militares que eran prácticamente gratuitos, ¿no? Entonces era como hacer las cosas que hacía la clase alta, pero al ser posible gratis. Baratito. Sí, sí. Me acuerdo, claro, de los esquís que nos compraba. Los compañeros de colegio tenían las últimas marcas, los últimos modelos, y nosotros teníamos unos que se llamaban Sancheski, que eran los más baratos que había. Era como si dijéramos marca blanca de un supermercado, ¿no? Y era un poco eso, ese quiero y no puedo, eso tan galdosiano del querer y no poder, ¿no? El del querer aparentar y no llegar. Yo creo que muchos nos vamos a sentir identificados con todo eso porque esa España nos suena porque era mucho. Era ¿no? la clase media, ¿no? La clase media española sí. era un poco así. Sí, y es lo interesante de una biografía, que contando tu vida estás contando la de muchos españoles, ¿no? Una cuestión. Describes esa España como una España de viudas, es verdad, tu madre lo era, tu tía más tarde, sus amigas, etcétera. Mi abuela, sí, es tremendo, sí, todo, una España llena de sí. mujeres viudas. Y cuentas que tu padre, que ya hemos dicho militar, murió antes de que le pudieras empezar a hacer preguntas, ¿no? Y de que te pudieras enfrentar a él. ¿Qué le habrías preguntado si hubiera sobrevivido? Cuando empieza el libro, acuérdate que hablo precisamente de esa visita que hago al Archivo Militar de Segovia para mirar a ver en qué consistió la carrera de mi padre, qué es lo que hizo, porque yo realmente no sabía. Primero, no sé lo que hacen los militares en tiempos de paz, y segundo, yo nunca supe lo que hacía mi padre porque cuando se murió pues yo era muy niño, ¿no? Y en realidad me llevé un alivio, ¿no? Sentí cierto alivio al ver que mi padre no había hecho nada, que su vida había sido una vida de un militar de oficina que se había limitado pues a firmar documentos, órdenes, supongo que traslados y ese tipo de expedientes y cosas así, y que no había tenido nada que ver con la represión. Evidentemente, cuando eres militar franquista, pues tienes una participación en eso, aunque no intervengas directamente, ¿no? Pero yo quería, pues, tener la certeza de que mi padre no había participado en un consejo de guerra en el que se hubiera condenado a muerte a alguien, que no hubiera participado en la lucha contra el maquis, cosas así. Y efectivamente no ocurrió nada de eso, con lo cual, pues, para mí fue un alivio, ¿no? ¿Qué le habría preguntado? Pues no lo sé, porque digamos que el conflicto entre padres e hijos, que es algo habitual, eterno, que ocurre en todas las épocas, en aquel momento era especial porque no solamente se opone un padre contra un hijo, que es lo normal, el hijo que quiere alcanzar una madurez que el padre le va dosificando, ¿no? Le va concediendo la libertad poco a poco y el hijo se rebela. Es que en aquella época lo que había era también un enfrentamiento entre dos Españas, que era una España que se había acomodado al franquismo o que había sido muy entusiásticamente franquista, y una generación más joven que ya íbamos a ser antifranquistas, íbamos a vivir en la democracia, íbamos a crecer en la democracia, y que de alguna manera íbamos a pedir cuentas a nuestros padres de por qué habían tolerado esa dictadura o habían incluso contribuido a sostenerla, ¿no? Y me imagino que si mi padre no hubiera muerto en el año 70, pues en algún momento habríamos tenido algún tipo de enfrentamiento como era habitual en ese momento, ¿no? Claro. ¿Y los tuviste con tu madre? Bueno, mi madre también era muy de derechas y mi madre tuvo que ocupar también el lugar del padre y efectivamente pues hubo momentos en nuestras vidas en las que hubo oposición, enfrentamientos, ¿no? Mi madre además
Ahora que yo pues puedo reconstruir ya su historia acabada, lo que veo es casi la historia de una mujer empoderada, que es un verbo que entonces no existía, pero es una mujer que pasa en el año 70 a convertirse viuda y que pocos años después ha sabido abrir unas tiendas y salir adelante y convertirse en una persona diferente y con una iniciativa incluso de carácter empresarial que poco antes era inimaginable en ella. Pero eso tiene un precio. Mi madre se volvió muy áspera, mi madre se volvió también muy agria, ¿no? Y siempre yo creo que estaba lamentando que le hubiera caído encima eso, ¿no? Porque tú imagínate una chica, porque ahora yo veo a una persona de 36 años y para mí es una persona muy joven, ¿no? Pero en aquella época, claro, para mí era una señora de 36 años y sin embargo ahora sé que no era una señora, era una chica joven que de repente se encuentra con un destino como ese, ¿no? Viuda de golpe con 5 hijos pequeños, ¿no? Y entonces realmente piensas lo heroico que fue el cómo mi madre consiguió salir adelante y sacarnos adelante y lo poco en que en ese momento fuimos capaces de apreciarlo. Hay un momento muy bonito cuando narras cómo ella... Creías que ella desdeñaba tu carrera de escritor ya más adelante en el libro, que no daba mucha importancia a las entrevistas que te hicieran, a tus libros, y al morir descubres una carpeta con tus entrevistas y descubres que claro que estaba orgullosa. Lo que no estaba orgullosa es de estar orgullosa de ti, ¿no? Lo había ido guardando todo en un cajón y ahí tenía, o sea, nunca me habló de mis libros, mi madre los leía todos inmediatamente en cuanto salían, pero nunca los comentaba, nunca me decía nada y sorprendentemente una vez muerta descubrimos que entre los muchos papeles que conservaba había un cajón que eran todas mis reseñas, todas mis entrevistas desde el año 84, imagínate, ¿no? Había estado casi 40 años coleccionando papeles sobre mis libros, ¿no? Bueno, vamos a dar un salto a cuando tú quieres empezar a ser escritor y empiezas a hacer tus pinitos, tus primeros pinitos. Me llama mucho la atención cómo cuando empiezas a conocer escritores y demás... ¿No te atrae nada el franquismo, la historia? Cuando ves que algunos de ellos están trabajando sobre la posguerra o el franquismo, a ti no te atrae. Y sin embargo, con los años lo has estudiado y lo has abordado de forma literaria. ¿Qué te provocó ese cambio de desdeñarlo a bucear en ello? Los años 80 eran los años en los que estábamos todos bastante avergonzados de la historia reciente de España, de una dictadura tan prolongada, de un ejército español que era un ejército de ocupación de su propio territorio y digamos que había pocos motivos para sentirnos orgullosos de ser españoles y sin embargo la verdad es que no éramos otra cosa que eso. Entonces, por mucho que intentáramos ser cosmopolitas y por mucho que intentáramos fingir pues una conexión especial con países más avanzados o más libres o más democráticos, la realidad era la que era. Y al cabo de un tiempo, pues uno tiene que acabar reconociendo lo que es. Y a mediados de los 90 me di cuenta de que lo mismo que a mí me gustaban los escritores norteamericanos, que eran unos escritores que hablaban desde un punto de vista realista de sus circunstancias, pues que igual los escritores españoles teníamos que hacer más o menos lo mismo. El interés por la historia me viene más o menos cuando ya tengo 30 y tantos años, que yo creo que es la edad en que uno ha madurado y empieza a pensar en el pasado, ¿no? No sé si te das cuenta, no sé si lo has pensado alguna vez, que cuando eres joven piensas que el mundo ha empezado a la vez que tú. O sea, claro, es como si todo lo que hay antes... Todo está por delante. Sí, ¿no? Lo que hay antes no importa. Y a medida que vas creciendo y te vas haciendo mayor, empiezas a sentir curiosidad por lo que ha ocurrido antes de que tú nacieras. Y eso me empezó a ocurrir en los años 90 y efectivamente es como tú dices, de repente es un cambio brutal porque el mismo escritor que nunca había mostrado el menor interés, la menor curiosidad por el pasado español, de repente se convierte en un escritor que busca siempre su inspiración en el pasado de nuestra sociedad, ¿no? Si el joven Pisón del año 84 viera en qué se ha convertido en el año 2010, por ejemplo, igual se avergonzaría. Ya, vamos a ese joven Pisón del 80 y pico. Arrancas publicando ni más ni menos que en Anagrama, que te abre las puertas, y pronto te clasifican dentro de la nueva narrativa española, junto con Llamazares, Vilamatas, Puertolas, Muñoz Molina. Hay un cajón desastre, tú mismo lo dices, en el que parece que cabe todo. ¿Realmente crees que hubo una generación, esa, la de nueva narrativa española, o que fue un cajón desastre? Fue una etiqueta que funcionó durante unos años, que nos ayudó bastante porque hizo que la gente se fijara en nosotros. Y sobre todo eso respondía
a que los editores estaban buscando una literatura que no fuera la misma que había existido o que había predominado durante los últimos años del franquismo. Es decir, un periodo histórico se ha cerrado, se ha abierto otro, y ese nuevo periodo histórico todavía no tenía quien lo contara. Y hacia mediados de los 80 es cuando los editores o los críticos o quien fuera se ponen de acuerdo para hablar de esa nueva narrativa española en la que efectivamente cabemos escritores que no nos parecemos unos a otros, pero que aparentemente ya tenemos poco que ver con lo que se escribía en los años 60 y con los años 70. Ahí hubo una especie de corte brutal que se tragó a escritores muy buenos también anteriores, que luego he ido descubriendo, o sea, escritores que formaban parte de aquella etapa, digamos, de los años 60 y 70, de repente dejaron de tener prestigio, dejaron de tener su público. Yo que sé, una escritora como Concha Alós, que en los años 60 era una de las reinas de la literatura española, que ganó no sé cuántos premios y tal, de repente se oscureció, y como ella, muchos otros, ¿no? Porque llegamos unos cuantos que fuimos ocupando huecos y los demás, y los que tenían unos cuantos años más, fueron quedando pues esquinados. Y lo bueno de la literatura es que al final siempre se hace justicia. Los buenos libros siempre acaban encontrando lectores, ¿no? Y por ejemplo, una escritora como Concha Alós ahora mismo se está reeditando y está encontrando muchos lectores. Y creo que eso mismo se puede decir de otros escritores. ¿Y hoy crees que hay una generación, una tendencia? ¿Te atreverías a definir qué está pasando hoy en la literatura española? Yo veo que hay una cosa, que es que hay muchísimos escritores jóvenes. O sea, cuanto más se lamentan algunos de la precariedad literaria española, lo que ves es que hay muchísima gente que tiene vocación literaria, que no solamente publican, que no necesariamente publican en las grandes editoriales, sino que se reparten por las editoriales independientes, y que el panorama sigue tan dinámico o más que en mi época. Cuando tú me has preguntado antes por Anagrama, me has mencionado antes Anagrama. Claro, Anagrama era una editorial todavía muy joven y una editorial que llevaba solo un par de años publicando autores españoles. Hubo como un cambio de sensibilidad que Jorge Herralde supo olfatear, y se dio cuenta de que la generación del boom, los lectores que habían nacido a finales de los 50, a principios de los 60, querían leer historias escritas por jóvenes de su generación. Y ellos fueron los más listos, porque había otras editoriales más grandes que no supieron captar a esos autores, y por eso el crecimiento tan grande que tuvo Anagrama, el crecimiento tan grande que tuvo Tusquets en esa época, porque fueron los editores que supieron alojar en su catálogo a los escritores, digamos, en que iban a encontrar ese tipo de lector del que ahora llamaríamos boomer, ¿no? En ese momento tú mismo relatas ahí que después de un par de libros viene un parón. Hay un tercer libro que no acaba de gustar, yo creo que ni a ti mismo, y hay un parón, y te empiezas a dar cuenta, analizas, de que quieres hacer columnismo para aprender técnica. Empiezas a traducir literatura italiana, de la que eres especialista, también para aprender de otros autores. Pero te das cuenta de que necesitas crecer como persona para crecer como escritor. Cuéntanos ese momento. Claro, cuando todo te ha ido tan fácil, que de repente unos cuentos que has llevado a una editorial te los han aceptado, te los han publicado, tu editor te ha querido publicar el otro librito que tenías, y te publica incluso un tercer libro que, aunque tú no lo sepas todavía, es un libro inacabado y malo, ¿no? Te parece que, en fin, que todo es muy sencillo, que las puertas las vas a tener siempre abiertas, pero hay un momento en que intuyes que no es así, intuyes que no te estás exigiendo a ti mismo todo lo que tendrías que exigirte, y que tienes que prepararte para ser escritor del mismo modo que un atleta se prepara pues para batir un récord, del mismo modo que se prepara una persona, un neurocirujano, para que no se le muera el paciente en el quirófano, ¿no? Y entonces ese es el momento en que no es que yo pensara que antes que fuera a profesionalizarme, es que ese es el momento en que digo voy a ver si de verdad voy a ser un escritor, pero un escritor capaz de dar lo mejor de sí mismo, no uno que publica, porque eso, uno que publica lo puede ser cualquiera, ¿no? Como escribir un libro y conseguir un editor, eso ya lo había conseguido en el año 84, ahora se trataba de ser de verdad un escritor y de exigirme en cada libro más cosas, y sí me daba cuenta, y por eso estuve un tiempo sin publicar, de que lo que necesitaba era madurar, ¿no? Viajar, conocer gente, esperar a que me pasaran cosas, vivir, ¿no? Porque cuando eres jovencillo, al fin y al cabo, lo poco que sabes, casi lo sabes de oídas, ¿no? Pero cuando ya tienes 30 y tantos años, pues ya
te han pasado cosas, si te ha muerto alguien, has sufrido decepciones, humillaciones, o al revés, has vivido momentos de triunfo y de celebración. Y entonces ya tienes más cosas de las que contar porque tu corazón se ha aumentado y ha albergado muchas más cosas, y tu memoria también, ¿no? Y yo creo que no hay novelistas buenos a los 20 y pocos años. Es decir, hay poetas muy buenos con 17 años, pero es muy difícil que un novelista haya escrito su mejor novela con 20 años. Seguro que con 40 la escribirá mejor que con 20. Y no digamos con 60. No digamos con 60. Luego ya a partir de ahí no me atrevo a decir. Tener esa fe. Pero bueno, me consuela pensar que Delibes, la novela que más me gusta de Delibes, la escribió con 80 años, que es El hereje. Las traducciones y el articulismo, al igual que más tarde la escritura de guiones, me iban a ayudar a ser mejor novelista, pero no me bastaba con adquirir destreza técnica. El verdadero aprendizaje que yo necesitaba era de otra naturaleza y no lo encontraría en el papel, sino en la calle, en la gente, en la vida. Tenía que acumular experiencias, dejar que el tiempo completara su labor, exponerme a los golpes del destino, disfrutar también de sus caricias. En definitiva, tenía que crecer como persona para poder crecer como escritor. ¿Y tus referentes? Mencionas especialmente el boom latinoamericano, claro que es el que está ahí en pleno estallido cuando tú estudias. Pero hoy día, echando la vista atrás, ¿cuál dirías que son los grandes referentes que a ti te han influido? ¿Especialmente ese o...? Es que eso te influye porque está en el ambiente, porque es el momento, porque tú eres particularmente permeable, ¿no? Cuando eres joven y quieres ser escritor, lo que en ese momento estábamos viviendo era pues que la mejor literatura del mundo se estaba haciendo en lengua española, al otro lado del Atlántico, pero en lengua española. Entonces era inevitable que eso te influyera. Con el tiempo, muchas de esas cosas que entonces me fascinaban, ahora incluso me molestan, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, cada vez que veo a alguien que intenta hacer realismo mágico, ya me pongo una pinza en la nariz, ¿no? Me parece que es una fórmula que funcionó cuando tenía que funcionar y donde tenía que funcionar, y en cambio me parece que cuando se ha intentado estirar esa fórmula, pues no se ha conseguido más que hacer una especie de kitsch, ¿no? Sí. A partir de los años 80, cuando empezamos a leer aquí en España al realismo sucio norteamericano, cuando empezamos a valorar a escritores como Carver, y a través de Carver llegamos a Cheever y a otros escritores norteamericanos, a partir de ese momento es cuando yo empiezo a sentir esa curiosidad por el realismo de cualquier país, ¿no? Y es cuando empiezo a reivindicar también, bueno, a interesarme por la gran tradición realista, que al fin y al cabo pues son, bueno, 200 años de literatura en la que puedes disfrutar de libros escritos hace 150 o 200 años como si estuvieran recién escritos, cosa que no se puede decir a veces de libros escritos hace 15 años, ¿no? Debo decir, llegados a este punto, que Ropa de casa, este nuevo libro de Martínez de Pisón, no es solo unas memorias familiares, no es solo el relato de su infancia, de su juventud, sino también el relato de la historia literaria española. Eso, a quien esté interesado en conocer cómo era Achaga, cómo era Marías, cómo era Herralde y tantos nombres de la literatura española, bueno, pues está ahí su conexión con ellos, ¿no? Tus vivencias, tus amistades, tus viajes, tus jornadas. Me gustaría saber, más allá de las amistades, que son muy divertidas y recomiendo a todo el mundo leerlos, sus viajes con Llamazares a Escocia y por Inglaterra o cosas así, perdón, con Achaga. Me gustaría que nos contaras literariamente de estos compañeros de viaje, ¿de quién has aprendido más? Pues fíjate, como todos son muy distintos de lo que yo hago, de lo que he acabado haciendo, he aprendido de todos ellos porque han ampliado mi perspectiva. Es decir, el primer gran amigo que tengo en el mundo literario es Vila Matas, al que conozco prácticamente al poco de publicar en Anagrama, cuando era un chavalín, y Enrique empezaba también entonces a publicar en Anagrama, y ahí descubro que él manejaba unas tradiciones literarias muy diferentes de las mías, y me descubre a escritores como Alberto Sabini o con Brovis y tal, que no necesariamente luego me han influido, pero que de repente me hace pensar que la literatura no es solo lo que yo creía, los autores que yo había leído, el tipo de cuento que yo más o menos escribía entonces, ¿no? Después me ocurrió un poco lo mismo con Bernardo Achaga y también con Javier Marías, a quien conocí cuando todavía él era un escritor
a medio hacer, ¿no? Porque tenía 3 o 4 libros publicados nada más, pero que él mismo ya se veía a sí mismo como si hubiera escrito sus grandes libros posteriores, ¿no? Javier Merías... Sí, te trataba con un poquito de sí, condescendencia, con cariño, ¿no? pero con cierta condescendencia como de discípulo dilecto, ¿no? Pero él, o sea, Javier Merías era como si ya supiera que él iba a ser un gran escritor cuando todavía no lo era, lo cual tiene mucho talento, porque, o sea, tiene mucho mérito, porque en realidad cuando has escrito 3 libros no eres capaz de saber lo que vas a terminar haciendo, ¿no? Pero es como si él ya hubiera visto su futuro y hubiera visto que él iba a ser el autor del Corazón tan blanco, Mañana la batalla piensa en mí, y ya se juzgara a sí mismo y juzgara al mundo desde esa posición de clásico, de ser un clásico vivo, ¿no? Y sin embargo no lo era, ¿no? Y yo creo que me cogió mucho cariño porque en aquella época en que todavía Marías no era nadie, yo era de los pocos que lo habían leído todo lo suyo, ¿no? Y realmente yo era un lector suyo ferviente porque yo veía ahí un hombre de mucho talento. Nuestra amistad, como sabes, duró solo 10 años porque luego Javier Marías, cuando rompió con Anagrama, rompió un poco con todos los de Anagrama, incluso con los autores de Anagrama, ¿no? Y ahí se rompió de manera muy abrupta una realidad una amistad que por las cartas que conservo, pues fue, no te diré una amistad íntima ni muy estrecha, pero sí una relación de cariño y de amistad y de generosidad por su parte, porque fue un hombre generoso conmigo, hablando de mis libros, sugiriéndome cosas, e incluso en una ocasión ofreciéndome que me fuera a una plaza en Inglaterra que habían ocupado varios escritores españoles, él mismo, y que le tuve que decir que no, pues sencillamente porque mi inglés en aquel momento era bastante pavoroso. Sí, más tarde lo solucionaste yéndote eso con Achaga. Más o menos lo solucioné. Bueno, Ignacio ha llegado a esta librería cargado con sus libros que nos va a recomendar, ahora vamos a ellos, pero antes le he pedido a un compañero que nos hable de tu literatura, Ignacio. Vamos a escucharle. Hola, soy Jordi Amat, coordinador de Babelia. La primera virtud de Ignacio Martínez de Pisón es la ausencia de fatuidad al contar su infancia y juventud. Es la humildad como virtud ética, como rasgo definitorio de la autenticidad de su narrador autobiográfico. La mía, dice, ha sido una vida pequeña. Pisón explica su peripecia sincronizada con la evolución de nuestro país. De alguna manera, sin atisbo de automitificación, el autor de las excelentes Enterrar a los muertos o Castillos de fuego se presenta en ropa de casa como un hijo de su tiempo, el de la transformación modernizadora de España para dejar de ser un país atrasado. Hay infinidad de detalles que el autor no subraya, pero que son señales de la consolidación de un país cada vez más para las clases medias. Por ejemplo, los veraneos adolescentes en un piso de Comarruga, lo que implica cambiar el campo por la playa y, por supuesto, desplazarse en coche desde Zaragoza hasta la Costa Dorada en Tarragona. Allí se produce una escena que sitúa a un tímido Pisón en relación con la evolución de la literatura española. Reconoce al poeta y editor Carlos Barral, bebido y envejecido, en la terraza del restaurante La Espineta de Calafell. Debió ocurrir durante la segunda mitad de los 70, cuando Barral estaba publicando los mejores volúmenes de sus memorias. En aquellos libros, Barral situaba a su grupo de amigos, el Grupo Barcelones del Medio Siglo, como el núcleo irradiador de la modernidad cultural del país. Pisón, que llegó en autobús a Barcelona en 1982, nunca se otorga tal protagonismo. Era un joven que vivía con su novia en una España que estrenaba la democracia. Era un escritor prometedor en un momento de regeneración del sistema literario y que envió sus primeras narraciones a Anagrama y a Tusquets. Herralde apostó por él, con cartas y anécdotas y sin énfasis cuenta cómo Javier Marías ejerció de hermano mayor y se distanció después. Además de humilde, es inteligente y quería ganarse la vida escribiendo. Pisón advirtió un peligro. El reconocimiento prematuro puede ser una losa cuando dejas de ser una joven promesa. Paró. Tenía que crecer como persona, dice, para poder crecer como escritor. Los capítulos finales de estas memorias ya evidencian que descubriría cómo contar lo vivido para que fuese literatura. Su relato acaba en 1992. Habíamos pasado de ser hijos a ser padres y ahora dejábamos de ser inquilinos para ser propietarios. Acababa la juventud y un periodo de la historia de este país. Bueno, vamos ya con tus recomendaciones. Primero nos has traído un par de libros que no son novedades, pero que querías comentar y destacar. El primero, la famosa biografía de Isabel II, escrita por Isabel Bourdiel, otra Isabel, que fue Premio Nacional de Historia en 2011. ¿Por qué nos quieres hablar de esta biografía? Yo, que me he convertido ahora en un lector ávido de biografías, ya había leído la primera versión que hizo Bourdiel de Isabel II y ya me pareció fascinante. Y es de esas biografías que no es
es alguien que de repente coge y junta 4 informaciones, un corta y pega, no, es toda una vida dedicada a saberlo todo sobre una persona que es una persona además que fue muy decisiva en la historia de España. Es decir, muchas de las deficiencias de la democracia española vienen del reinado, del largo reinado de Isabel II. Quizás si Isabel II hubiera sido de otra manera, pues a lo mejor España también habría sido de otra manera. Recordemos que fue reina desde el año 33 hasta el 68 y que vivió muchos años más, porque murió en París en 1904, me parece, ¿no? Otra Borbón en el exilio, ¿no? Sí. Como sí, varios. Como forma parte de la tradición de la familia, ¿no? Sí. Y entonces me parece que, aparte de que es una biografía ejemplar, de lo bien que está la información, y aparte me parece que es uno de esos libros que uno tiene que conocer, pues para conocer también el pasado de España, ¿no? Lo que pudo ser y lo que se ha quedado a medias. Bueno, nos has traído también 1980 de Juan Vilá, que es de 2020. Este está más cerca. Es un libro que yo he leído hace muy poco, pero que tenía ya 3 o 4 años y que para mí fue una gran sorpresa. Es un librito muy pequeño, es un librito que a lo mejor tiene algo que ver también con el mío, porque claro, es la historia de un chico que ha perdido a su padre siendo muy pequeño y que su madre de repente se echa a otra pareja, que precisamente se llama Vilá y que los va a adoptar a él y a sus hermanos como hijos, y entonces es un libro de homenaje a ese segundo padre suyo, pero que él considera su padre auténtico porque es con el que ha crecido, y está lleno de homenaje y de amor y de celebración de haber conocido a una persona tan excepcional, esa cosa que pensamos los niños que son nuestros padres, ¿no? Y fue un libro que para mí fue un descubrimiento y un libro que me emocionó. Bueno, vamos con las novedades. Nos has traído a Manuel Calderón, Hasta el último aliento, que fue el último premio Comillas y que es sobre el crimen de Puig-Antich. Sí. Cuéntanos. Es un libro que te descubre cosas que no sabías, claro, porque lo que sabíamos sobre Puig-Antich es un poco pues lo que se ha ido repitiendo, ¿no? Y digamos es la figura de Puig-Antich, que es importante no por lo que hizo, sino por la manera en que murió, por la condena a muerte, por las circunstancias que rodearon a su ejecución. Y aquí lo que hace Manuel Calderón es investigar toda la historia desde el principio, incluidas las aventuras y peripecias del grupo al que pertenecía, el MIL, y también la historia de la familia del policía muerto, sí, ¿no? Entonces te descubre muchas cosas que yo creo que son muy sustanciosas y muy interesantes y que te terminan de completar un panorama, empezando también por el hecho de que ese grupito al que pertenecía Puig-Antich, que decía trabajar para la clase obrera, pero todos esos atracos que hacían, ninguno acababa aportando dinero a ninguna causa real, no llegaba nunca a la clase obrera, se lo gastaban en tener sus pisos francos, tenían más pisos francos que miembros de la organización. Un Robin Hood muy poco efectivo, ¿no? Muy poco efectivo, con una muy mala gestión. Y el libro es muy interesante pues porque te descubre zonas de sombra de un acontecimiento o de un episodio histórico que todos ya damos por sabido y que en realidad lo sabemos solo a medias. Bueno, pues ese te confieso que lo tengo pendiente, ¿eh? No, me lo leeré. Nos has traído también el último de Jesús Carrasco, Elogio de las manos, aquí lo tengo, que además ganó el premio Biblioteca Breve Último. Cuéntanos, ¿qué te ha llamado la atención de aquí? Es también un libro con algo de autobiográfico porque cuenta la historia de su familia, de él de mayor, con sus hijos y su mujer, que les prestan una casa que va a ser derribada, una casa como de pueblo, que va a ser derribada dentro de unos años, pero no se sabe cuánto tiempo, y dicen, mientras siga la casa, esa casa de campo, os la quedáis, ¿no? Y entonces lo que me fascina es, por eso se llama Elogio de las manos, es cómo él se dedica, él y su familia y sus amigos, a arreglarla, a restaurarla. Yo que jamás he sabido ni cambiar un enchufe, de repente te cuenta esa relación especial con lo tangible, con lo material, con las plantas, con los animalillos que están por ahí, con las tablas, con las herramientas, con los serruchos, y al fin y al cabo es una ensoñación porque tarde o temprano esa casa estás construyendo algo que sabes que está condenado a morir, porque sabes que dentro de poco tiempo el amigo tuyo que te lo ha prestado pues lo va a derribar para construir apartamentos, ¿no? Y esa cosa un poco crepuscular de que estás haciendo algo que en el fondo no va a durar, pero que lo haces como si fuera a durar, le da un aire muy especial a este libro. Sí, Carrasco siempre nos ha traído historias particulares, sí, ¿no? Es un escritor muy especial. Y Chani Rodríguez, la vasca Chani Rodríguez, finalmente La Seca. Nos querías hablar de La Seca. Sí, Chani es una escritora muy interesante que también acabas, cuando la conoces, porque claro, Chani es amiga mía desde hace unos pocos años,
acabas viendo que gran parte de las cosas que le pasan, ella sabe convertirlas en argumento de una novela, ¿no? Aquí es la historia, ella es vasca de origen andaluz y no renuncia en absoluto a sus raíces familiares y frecuenta mucho Andalucía. Y aquí es una historia también de una mujer andaluza que se ha trasladado al País Vasco y su hija vasca, pero de origen andaluz, y su relación con esa segunda zona o área de su vida, que es Andalucía, y también las relaciones de tirantez que hay entre la madre y la hija. Y al mismo tiempo, pues también me habla de cosas que no conozco, que es el negocio del corcho. O sea, también es una cosa... Lo descubrí en esta novela y en una película que se llama Suro, una película catalana que se llama Suro, donde también cuentan cómo se hace el corcho, cómo se arranca el corcho y tal. Y son de esas cosas que descubres una persona de ciudad como soy yo, que no tienes ni idea de dónde viene el corcho, y ves cómo se trabaja el corcho y las cosas, lo que te cuesta sacar adelante alcornoques de esto para hacer luego los corchos de las botellas de vino, ¿no? Y aprendes mucho, y aparte es uno de esos libros que emocionan por la relación entre esa madre y esa hija. Bueno, pues nos quedamos con todas estas recomendaciones. Vamos a escuchar las que esta semana nos hace Babelia. Soy Guillermo Altares, redactor jefe del área de cultura del País. Jonathan Littell es uno de los escritores más peculiares del panorama literario europeo. Ganó el premio Goncourt en 2007, que es el más importante de las letras francesas, por una novela que se llama Las Benévolas, una novela río de 800 páginas que relataba el nazismo desde el punto de vista de un verdugo. Eso lo hacía una novela impresionante, a la vez grimosa, terrorífica e interesantísima. Es un escritor fuera de las modas y cualquier circuito. Es un estadounidense criado en Francia, que escribe en francés, que vive en Barcelona. Y ya que estamos, quisiera recomendar un libro de su padre. Su padre es Robert Littell, que es un escritor de novelas de espionaje, que tiene más de 90 años y tiene un pedazo de novela sobre la CIA que se llama La Compañía, una historia de la CIA, que creo que es la mejor novela sobre la CIA junto al fantasma de Harlot de Norman Mailer. Luego se dedicó al periodismo después de Las Benévolas. Ha escrito un libro sobre Francis Bacon, el pintor británico. De nuevo, siempre fuera de cualquier carrera literaria habitual, y todos sus libros son interesantes. Y ahora acaba de salir Un lugar inconveniente en Galaxia Gutenberg, que está recuperando toda su obra, en donde con el fotógrafo Antoine D'Agata, Jonathan Littell hace un retrato de la Ucrania actual y de la guerra de Ucrania, de la violencia en Europa en el siglo XX, a través de un lugar horroroso que es Babi Yar, que es el barranco de las afueras de Kiev, donde se produjo la peor matanza de judíos al aire libre fuera de un campo de exterminio por parte de los nazis. Y a partir de ahí construye un libro muy interesante sobre el horror, sobre la guerra, sobre la violencia, que en cierto modo vuelve a Las Benévolas, pero con un ángulo totalmente diferente. Bueno, hemos escuchado tus recomendaciones, hemos escuchado las de Babelia de esta semana, y ahora siempre me gusta, Ignacio, que nos despidamos con un poema. Tú citas a Carlos Barral, y me gustaría que nos contaras por qué fue importante un poema de Barral para ti y que nos lo leas, si te parece. Pues esto viene de mi época de estudiante universitario, que yo en aquella época lo que hacía era leer y estudiar por la noche con la radio encendida. Y en uno de los programas que yo oía, que era casi siempre de música, de repente a veces leían un poema. Y un buen día leyeron un poema y me quedé absolutamente fascinado con lo que estaban contando en ese poema. Me pareció una cosa tan bonita. Y cuando dijo el autor, dije, pero si este señor no me resulta del todo desconocido, porque mi familia veraneaba, yo con mi familia veraneábamos en un sitio de Tarragona muy cerca de Calafell, y en Calafell este poeta y editor tenía un bar-restaurante, así como una tabernilla, que se llama La Espineta, y resulta que ya este señor lo había visto varias veces, ¿no? Y a partir de ese momento empecé a leer todo lo suyo y empecé a admirarle en la distancia, ¿no? Y es un poema que me fascinó y me sigue fascinando ahora, casi 50 años después de haberlo leído. Bueno, pues vas a leerlo, pero antes déjame contar una pequeñísima anécdota del libro, que es que tú mitificas a Barral y a todos esos escritores que ves, le miras desde la distancia, te preguntas de qué estarán hablando, de Rilke o de cosas importantes, y de repente un día que logras acercarte descubres que están hablando de dónde llega la meada de un tigre. ¿A dónde llega la meada de un tigre? Es el tema del que estaban hablando Marcé y otros intelectuales ilustres y el propio Barral, y yo pensaba que hablarían de poetas clásicos y de alta literatura, y hablaban de auténticas sandeces. Me imagino que después de eso ya has desmitificado a los autores, ¿no?
Pues sobre todo porque los he conocido a muchos. Bueno, el poema, voy a leer solo el principio, habla de un niño que precisamente en Calafate se había ganado la confianza de los pescadores. Y empieza diciendo así: porque conocía el nombre de los peces, aun de los más raros, y el de los caladeros, y las señas de las lejanas rocas submarinas me dejaban revolver en las cestas, tocarlos uno a uno, sopesarlos, y comentaban conmigo abiertamente las sutiles cuestiones del oficio, porque entendía de nudos y de velas, y del modo de armar los aparejos, me llevaban con ellos muchas veces, me regalaban el quehacer de un hombre. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Gracias a ti, Berna. ¿Me lo firmas? Por supuesto. ¿Qué estás leyendo? Es el podcast de libros de El País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña. La realización es de José Juan Morales, la edición de Ana Rivera y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.